Buenas noches, estimados maestros. Vamos a continuar con la exposición de estos cuadernillos recientes del Ministerio de Educación. En este caso de la guía para la elaboración e implementación del proyecto curricular de la institución educativa. Muy bien, entonces nos vamos a situar aquí para ver qué es un PCI. Recuerden, maestros, que eso también les sirve a los maestros de nombramiento porque como parte de la calificación de su entrevista, les van a preguntar por dos instrumentos de gestión de la institución educativa y cómo pueden apoyar en su construcción e implementación. Así que vamos. ¿Qué es el PCI? Es el proyecto curricular de la institución educativa. Este instrumento de gestión orienta los procesos pedagógicos de las instituciones educativas polidocentes completas. Vamos viendo que va acorde con el Currículo Nacional de Educación Básica. Y además vamos viendo que en el PCI, la institución desarrolla la propuesta pedagógica definida en el PI. Claro, tendrían que ver el video del PI y darse cuenta que uno de los elementos del PI es la propuesta pedagógica. Pues de esta propuesta pedagógica es que se desagrega el PCI. Muy bien. Vamos viendo entonces ahora la diversificación curricular para la elaboración del PSI. El PSI responde a una construcción curricular diversificada centrada en la institución educativa. Vamos viendo que si se va a plantear una propuesta pedagógica diversificada, en la institución implica una serie de elementos. Y por eso decimos que para poder diversificar ese currículo, vamos a formularnos las siguientes preguntas. ¿Hacia dónde y cómo se orienta la propuesta pedagógica de la IE? ¿Cuáles son los principios, valores, enfoques y lineamientos que orientarán la propuesta pedagógica de la IE? ¿Qué perfil de estudiantes espera al término de la educación básica en la IE? ¿Qué rol asume cada actor de la comunidad educativa? ¿Qué y para qué aprender y enseñar? ¿Qué y para qué evaluar? ¿Y cómo y cuándo aprender a enseñar y evaluar? Y asimismo, ¿con qué recursos contamos en nuestra IE para promover el desarrollo de competencias en nuestros estudiantes? Recuerda que la diversificación curricular es el conjunto de procesos que dan respuestas a las características, necesidades, intereses y potencialidades individuales o de un grupo de estudiantes, ¿no? En un territorio determinado y en su interacción sociocultural, lingüística, económica, productiva, ambiental, geográfica y de desarrollo. Hay que recordar que el PCI es una propuesta colectiva. ¿Por qué colectiva? Porque demanda un proceso de construcción participativo que se desarrolla a partir del trabajo colegiado y se retroalimenta con la práctica pedagógica reflexiva. Por esa razón, maestros, el PCI puede ser una buena opción para que tú lo utilices al momento de responder en tu entrevista sobre cómo tú puedes apoyar en tu rol como docente en la construcción e implementación de un instrumento de gestión, en este caso el PCI. El PCI, recuerda, es una propuesta colectiva y todos debemos aportar en su construcción. De acuerdo a la norma, la institución educativa debe conformar un comité de gestión pedagógica. A ver, la leyenda. El comité de gestión pedagógica está conformado por quienes: director, subdirectores, si es que hay, un representante del CONEI, un representante de los padres, madre y familia o apoderados, un representante del personal docente por nivel o ciclo, y un representante de los estudiantes, y un representante del personal administrativo cuando se cuente con un personal administrativo. Entonces, sí, ese es el comité de gestión pedagógica. Y vamos viendo dos de las funciones de este comité. Una de las funciones de este comité de gestión pedagógica es participar en la elaboración, actualización, implementación y evaluación de qué? De los instrumentos de gestión de la institución educativa, contribuyendo a orientar la gestión de la IE al logro de los aprendizajes previstos en el Currículo Nacional de Educación Básica. Y otra función del Comité de Gestión Pedagógica es propiciar la generación de comunidades de aprendizaje para fortalecer las prácticas pedagógicas y de gestión, como considerando las necesidades y características de los estudiantes y el contexto en el que se brinda el servicio educativo. Hay que recordar entonces que sí, este Comité de Gestión Pedagógica se encarga de liderar el proceso de elaboración del PSI.
Y para ello necesitamos la participación, el compromiso de los distintos actores educativos. Ojo, esto también te va a servir para que puedas responder en tu entrevista. Para llevar a cabo la elaboración del PCI, se sugiere que el comité distribuya las tareas que éste implica entre sus miembros. Sí, hay que delegar, hay que distribuir tareas. Vamos viendo entonces las tareas sugeridas del Comité de Gestión Pedagógica para la elaboración del PCI. Ojo, son tareas sugeridas, son 8. Mira, primero, monitorear, evaluar y retroalimentar los avances del proceso de elaboración. 2, motivar la participación activa de los actores educativos involucrados en el proceso. 3, comunicar de manera constante los procesos desarrollados y los resultados que se van obteniendo. 4, generar espacios de reflexión permanente. 5, acompañar permanentemente a los docentes. 6, orientar el trabajo colaborativo de construcción curricular del PCI. Y 7, sistematizar la información. Y 8, sensibilizar a los actores educativos involucrados. Estas son las tareas sugeridas del Comité de Gestión Pedagógica para la elaboración del PCI. Entonces, sí, vamos viendo en cuáles podemos nosotros colaborar como docentes. Recuerda, en el marco de responder nosotros cómo podemos aportar en el proceso de construcción de un instrumento de gestión, y nosotros podríamos abordar en esto, en sistematizar la información, puedes aportar tú como docente, tú también puedes aportar en esto, comunicar de manera constante los procesos desarrollados y los resultados que se van obteniendo, ¿sí? O también puedes aportar en sensibilizar a los demás actores educativos involucrados. Vamos viendo entonces, hay que observar algunas preguntitas que promueven la reflexión de la comunidad educativa. Para los docentes, ¿cómo ha sido tu participación en el proceso de elaboración, implementación, seguimiento y evaluación del PCI? ¿Qué lecciones aprendidas identificas? ¿O qué utilidad le das a este instrumento de gestión en la IE? Porque es importante para la IE desarrollar una propuesta pedagógica propia a partir del proceso de diversificación curricular. ¿En qué condiciones el PCI es útil para la atención de las demandas, intereses, potencialidades, eliminación de las barreras educativas y necesidades de aprendizaje de los estudiantes? ¿En qué condiciones el PCI es útil para fortalecer la práctica pedagógica en la IE? ¿Y cuál es el rol que docentes o directivos asumen frente al PCI en la IE? ¿Cómo ha sido y cómo es la participación de las familias en el proceso de toma de decisiones sobre el PCI y cómo podría potenciarse? Asimismo, ¿cuál es la participación de los estudiantes en el proceso de toma de decisiones sobre el PCI y cómo podría potenciarse? Y finalmente, a estas preguntas para el docente, ¿cómo podemos responder a las expectativas y demandas educativas de los estudiantes, padres y madres de familia de la comunidad? Así que vamos. También hay preguntas que promueven la reflexión para los estudiantes. ¿Qué quieres aprender en la escuela? ¿Por qué? ¿Cuáles son las formas de aprender en la escuela que más valoras? ¿Por qué? Y también hay preguntas que promueven la reflexión en las familias. ¿Qué considera que es importante que su hijo aprenda? ¿De qué manera le gustaría participar en el aprendizaje de su hija o familiar? ¿Qué necesita aprender usted para ayudar más y mejor a su hijo o familiar en su práctica? Vamos viendo que el Comité de Gestión Pedagógica puede difundir los principales acuerdos y avances sobre el proceso de elaboración del PCI utilizando diversos medios. Se recomienda elaborar mensajes cortos y motivadores de la participación o mensajes para explicar los avances y la ruta a seguir. Sí, es bueno socializar esos aspectos. Vamos con las principales características del PCI. En primer lugar, es diversificado. ¿Por qué? Porque se puede adecuar ¿a qué? Se va a adecuar a los contextos reales del estudiante, de modo que concrete lo planteado en el PI, en el currículo regional y otros documentos curriculares, así como en el CNE. ¿Sí? Vamos observando que también es participativo porque involucra a todos los actores de la comunidad educativa. Van a involucrarse en la toma de decisiones para su elaboración, implementación, seguimiento y evaluación. El PCI también es abierto porque incorpora mejoras, ajustes o innovaciones propuestos por los diferentes actores de la comunidad educativa. Vamos observando además que también es flexible. ¿Por qué es flexible? Porque da la posibilidad permanente de adaptarse a la realidad de los estudiantes. Muy bien.
Vamos con otras tres características del PCI. Es intercultural e inclusivo porque se desarrolla a través de un diálogo intercultural que contempla distintas prácticas culturales y sus saberes. Ojo, también brindando atención para el logro de competencias en igualdad de oportunidades para todos los alumnos. Además, el PCI es autoformativo porque propicia el desarrollo de competencias de los actores educativos y además es identitario porque expresa la misión, visión e identidad que se construyen en la IE durante su diseño y desarrollo. Vamos ahora con las tareas sugeridas del Comité de Gestión Pedagógica para la elaboración del PCI. Ojo, son las tareas sugeridas, ¿ah? Vamos bien, entonces sí, acá están las características, sí, acá están las características del PCI en un solo gráfico. Ahí está, ¿ves? Abierto, flexible, participativo, identitario, diversificado, intercultural e inclusivo y autoformativo. Vamos con la relación del PCI con otros instrumentos de gestión escolar. ¿Cómo se relaciona el PCI con el PI? Pues el PI institucional, el PI, es el instrumento de gestión de mediano y largo plazo, puede durar entre 3 a 5 años, que orienta la gestión escolar de la IE. Y vamos viendo que lo importante es que orienta y sirve de base para la elaboración articulada de los demás instrumentos de gestión escolar. Creo que en la charla anterior me preguntaron cuál es más importante, el PI y el PAT. Y la respuesta es que es el PI. El PI es el instrumento más importante porque del PI se desagregan los demás instrumentos de gestión. Entonces, sí, el PCI va a ampliar y desarrollar la propuesta pedagógica definida en el PI y va a dar respuesta a lo siguiente. ¿Qué y para qué aprender? Enseñar y evaluar. ¿Y cómo y cuándo aprender a enseñar y evaluar? Entonces, de acuerdo con lo señalado anteriormente, el PCI desarrolla la propuesta pedagógica definida en el PI sobre la base de lo siguiente. Va a recoger, ampliar y actualizar los principios, enfoques, valores y lineamientos pedagógicos del PI. Revisa el diagnóstico elaborado en el PI, considerando la información relacionada con los compromisos de gestión escolar y, si es necesario, profundiza dicho diagnóstico. Recoge los objetivos institucionales del PI relacionados con el PCI. Muy bien. Hay que analizar también factores, ¿ah? Hay que analizar factores como la implementación de las estrategias de tutoría y orientación educativa, los planes nacionales relacionados con situaciones de riesgo de los estudiantes. También hay que analizar, o un factor, la convivencia escolar, prevención y atención de la violencia contra los estudiantes y también la participación e involucramiento de los diversos actores en la implementación de la tutoría y orientación educativa. Entonces, de esa manera se relaciona el PI con el PCI. ¿Y el PAT? ¿Qué pasa con el PAT? Recordemos que el PAT detalla las actividades para un año lectivo. ¿En función de qué? De los objetivos y metas que contiene un PI. Y vamos viendo que sí, permite organizar las metas anuales y actividades que servirán de soporte. ¿Para qué? Para la implementación, seguimiento y evaluación del PCI. Sí, estas metas anuales y actividades van a servir de soporte para el PCI. Entonces, vamos viendo que también se deben incorporar las acciones planteadas en el plan de tutoría y orientación educativa y convivencia escolar para que veamos cómo es que el plan anual puede aportar para el PCI. Vamos observando entonces que hay distintas actividades como el monitoreo de acompañamiento, hay distintas actividades como la autoformación y el trabajo colegiado, o tal vez la implementación de la educación sexual integral, entre otras actividades que permiten que el PAD pueda servir de soporte para la implementación, seguimiento y evaluación del PCI. ¿Y cómo se relaciona el reglamento interno, que es el único instrumento que nos faltaría ahora? El reglamento interno, pues el reglamento interno define la propuesta de la organización y funcionamiento de una IE. También te va a decir los roles, las funciones que tienen los distintos actores de la comunidad educativa para lograr los objetivos propuestos en el PI, y también sirve para la implementación de los demás instrumentos de gestión como el PCI. Vamos viendo que se especifican las funciones del Comité de Gestión de Bienestar o el que haga sus veces, así como sus integrantes. Sí, recordemos que el Comité de Gestión de Bienestar es aquel que va a liderar la construcción del reglamento interno. Vamos viendo ahora por qué es importante el PCI. Pues hay que ver entonces
los beneficios que nos da contar con un PSI. Pues tiene varios beneficios y solamente vamos a mencionarlos. Permite que los estudiantes participen de un proceso de aprendizaje que responde a una propuesta pedagógica pertinente que considera los enfoques del CENEP, ¿sí? Los distintos enfoques de las áreas. Contribuye al desarrollo de la identidad institucional y profesional docente. Contribuye al desarrollo de las competencias profesionales de los docentes, sí, porque va a permitir identificar las demandas formativas de los docentes. Esta es una pregunta que te va a venir en entrevista por si acaso, ¿ah? Además, promueve el rol de los actores educativos involucrados como constructores del currículo. Sí, nosotros como docentes aportamos en la construcción de este currículo a nivel de la institución educativa. Por eso es que nuestra función es aportar al PCI. También promueve la participación de la comunidad educativa en la implementación del PCI, va a orientar los procesos pedagógicos a nivel institucional y también va a fortalecer la relación de la IE con el territorio porque va a estar contextualizado con las necesidades que encontramos a nivel local, regional y nacional. Muy bien, vamos viendo entonces que además el PCI tiene una ventaja para los docentes. ¿Qué permite a los docentes? Tener un marco de acción de la implementación del currículo adecuado a la realidad de la escuela, contar con un marco curricular para que pueda orientar sus intencionalidades pedagógicas, va a orientar su práctica pedagógica hacia la mejora de los aprendizajes y también para que se mantenga en continua preparación y perfeccionamiento. Antes de iniciar el proceso de elaboración del PCI, es necesario que los actores educativos de la IE estén informados sobre cuándo se elabora y comprendan las responsabilidades que implica. Asimismo, se recomienda que compartan conocimientos básicos sobre el sentido y el alcance del PCI. Ahora sí, ¿cómo se elabora y se implementa el PCI? Recuerda, eso también viene acá. ¿Cómo tú puedes colaborar en la implementación de este instrumento de gestión? Y justamente acá te va a aportar para que puedas responder. Vamos viendo entonces las actividades sugeridas para la elaboración del PCI. Mira, primero, análisis de la propuesta pedagógica local, regional y nacional. Dos, revisión y análisis del PI para la elaboración del PCI y el desarrollo de la propuesta pedagógica de la IE. ¿Qué documentos debemos fijarnos para construir el PCI? Bueno, les voy a mencionar. El PEN. Lo bueno de tener este PDF es que te va a llevar ¿a dónde? A enlaces de internet donde lo vas a encontrar. Por eso este PDF ya lo voy a compartir en la descripción del video. Recuerda que este video va para YouTube, va para Facebook y va para TikTok por partes. Entonces este PDF que lo tengan les va a servir mucho. Tienen que ceñirse al PEN, fijarse las orientaciones estratégicas y los propósitos del PEN al 2036. Profesor, ¿pero ahora qué? ¿Tengo que leerme el PEN? Vamos a hacer un poco de cherry y vamos a buscar acá proyecto educativo nacional al 2036. Este video lo hice en febrero de este año y también hice un videito sobre este PEN el año 2022. Mira este videito, ¿ah? Acá puedes descargar el PEN y también las preguntas frecuentes. Y en 30 minutos te explico qué es el PEN. ¿Ves? Ahí están las orientaciones estratégicas y todo lo demás, ¿ves? Por eso te recomiendo que siempre sigas mi canal. Ahí está el Proyecto Educativo Nacional, cuando apenas salió hace 2 años. Este PEN tiene vigencia hasta el 2036. Muy bien. También deben leer el CENEP para tener en cuenta el perfil de egreso del estudiante, las competencias y capacidades, los enfoques transversales, los estándares de aprendizaje, las orientaciones pedagógicas, las orientaciones para la evaluación y para la tutoría y orientación educativa. También debemos tener en cuenta el proyecto educativo regional. Acá va a venir la parte participativa. A ver, vamos. Maestros, ¿tienen audio? Yo sé que acá hay maestros de distintas regiones. ¿Ustedes tienen los PER, los proyectos educativos regionales de sus regiones? ¿Los tienen o no? ¿Tienen audio? No, No, maestro. no, ¿Desconocían que maestro. había un No, PER? maestro. No, maestro. Ya está. ¿Qué te parece si tú buscas en mi canal de YouTube descargar PER, Proyectos Educativos Regionales, y mira, está aquí en un Drive? ¿Ves? Siempre en mis videos en la parte inferior
están de las distintas regiones. Mira, Amazonas, Apurímac, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao y todas las regiones aquí están, ¿ya? Porque esto fue parte también de un cursito para directivos y por eso les facilitamos también los PER, es decir, los proyectos educativos regionales de cada región. Muy bien, entonces maestros, ya sabes, sigue el canal, ahí hay muchos documentos. Y el que menos hay, proyecto educativo local. Sí, maestros, la UGEL también debe tener un PEL, proyecto educativo local. Si su UGEL las tiene, dejo la pregunta abierta. ¿Qué vamos a fijarnos tanto en el PER como en el PEL? Vamos a ver sus lineamientos pedagógicos, sus aprendizajes determinados y sus políticas educativas. Sí, todo esto sirve de insumo de análisis para elaborar un PCI. También debes tener en cuenta el marco del buen desempeño docente, el marco del buen desempeño directivo y la guía para la gestión escolar. Entonces, sí, estos documentos nos van a dar información importante. El marco del buen desempeño docente y el marco del buen desempeño directivo nos van a dar dominios, competencias y desempeños, tanto de docentes y directivos, y la guía para la gestión escolar nos va a dar un resumen del marco conceptual de la gestión escolar, así como orientaciones para mejorar las prácticas de gestión. Vamos viendo entonces otros documentos más. Vemos los documentos como de tutoría, ¿sí? Los lineamientos de tutoría educativa, que nos van a brindar orientaciones para la planificación y evaluación de tutoría en el aula. Vamos viendo que también nos sirve para poder diagnosticar y se van proponiendo pautas para el desarrollo de las horas de tutoría. También tenemos que leer y tener en cuenta en el PCI los lineamientos de educación sexual integral, ¿ya? ¿Para qué? Para implementarlo en nuestra institución. Ahora vamos con la revisión y análisis del PI para elaboración del PCI. Vamos a ver entonces cómo es que podemos observar estos aspectos. Los 5 compromisos, cómo se relacionan con estos objetivos que queremos lograr. Los resultados que se han obtenido en términos de los aprendizajes de los estudiantes, esa información nos importa porque es parte de el compromiso de gestión 1. También el nivel de acceso y permanencia de los estudiantes es el compromiso de gestión 2. Los resultados del monitoreo de la práctica pedagógica en cuarto del compromiso de gestión 4. Y las iniciativas desarrolladas relacionadas con el bienestar escolar y sus resultados con el compromiso de gestión 5. ¿Por qué el 3 no está aquí? Porque el 3 no tiene que ver con el aspecto pedagógico y recuerda que el PCI es un documento técnico pedagógico. Así que debemos aportar en el diagnóstico de las características y necesidades educativas y vamos viendo que la información que va a estar en el PCI debe tener los siguientes temas. La situación de los aprendizajes de los estudiantes, la situación en relación con el desarrollo socioafectivo y cognitivo de los estudiantes. Vamos a ver un poquito de agua. Y también vamos viendo la situación de los aprendizajes de los estudiantes. Por eso es importante que el PI tenga un buen diagnóstico. ¿Por qué? Porque podemos ver qué potencialidades identificamos en los estudiantes, cuáles son los niveles de desarrollo de sus competencias, en qué competencias presentan mayores dificultades por grado, ciclo o nivel u otra forma de organización, y de qué tipo son esas dificultades, a qué razón o razones se atribuye dicha situación, qué lengua materna tienen los estudiantes y cuáles son los saberes que hay en los estudiantes y sus familias. Pero también debemos tener en cuenta la situación en relación con el desarrollo socioafectivo y cognitivo de los estudiantes. Y para ello debemos formularnos las siguientes preguntas. ¿Qué habilidades socioemocionales han desarrollado en forma satisfactoria los estudiantes? ¿Qué habilidades socioemocionales requieren de acompañamiento? ¿Qué factores de riesgo se encuentran en alto riesgo? ¿O qué factores de protección podemos trabajar con los estudiantes y sus familias? ¿Y con qué otras fuentes de información cuento para conocer el estado socioemocional de los estudiantes? ¿O qué dificultades de aprendizaje encuentro en los estudiantes? Asimismo, ¿qué estrategias ponen en práctica los estudiantes para aprender? Y recuerda que también debemos tener en cuenta las barreras educativas. Entendieron las barreras educativas como los obstáculos temporales o permanentes que tiene una persona a lo largo de su trayectoria educativa. Ojo,
Estas barreras no solamente son para personas con discapacidad, sino también en general de personas con mayor vulnerabilidad por género, pobreza, discapacidad u otra condición. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas barreras? Pues algunas barreras pueden ser de accesibilidad, que impiden o dificultan acceder al servicio educativo en igualdad, ya sea por infraestructura inadecuada, falta de transporte. También tenemos actitudinales, aquellas que surgen por la discriminación, exclusión, curriculares y didácticas porque surgen de inadecuada diversificación, sí, se convierte en una barrera también, y organizacionales porque son aquellas que surgen por las políticas institucionales, normas, procedimientos o formas de organización. Un cuarto aspecto también que hay que tener en cuenta son los factores del contexto que inciden en el aprendizaje de los estudiantes. Así que vamos viendo, vamos observando. Vamos viendo que también, aparte de los factores del contexto, tenemos la dinámica de participación estudiantil. Además, vamos viendo la interrupción de los estudios como otros aspectos más. Y también debemos recordar los principales factores en la interrupción de los estudios. Por ejemplo, tenemos la precaria situación económica de las familias, las limitadas expectativas sobre la educación, escaso apoyo familiar en el proceso educativo, violencia escolar, intrafamiliar y social, dificultades para mantener la comunicación con el estudiante y su familia, condiciones de vulnerabilidad asociadas a condiciones de discapacidad, estado de salud, problemas de aprendizaje o a cualquier tipo de exclusión que genere barreras para el aprendizaje y la participación, condiciones de mayor vulnerabilidad, brecha de género y embarazo, maternidad o paternidad a temprana edad. Recordemos que el PCI debe estar orientado a proponer una experiencia educativa diversa que contribuya a reducir el riesgo de interrupción de estudios de sus estudiantes y logre la continuidad educativa de su población estudiantil. ¿Y cómo desarrollamos la propuesta pedagógica, la IE? Recuerda que esta propuesta pedagógica es parte del PI y además vamos viendo que se va a desarrollar en el PI. Mira, así. La propuesta pedagógica del PI tiene plan de estudios, orientaciones pedagógicas, desarrollo de la tutoría y orientación educativa y un proceso de evaluación de los aprendizajes. Y dentro del plan de estudios vamos a determinar las competencias y también precisar la tutoría y orientación ejecutiva, orientación educativa. Y en las orientaciones pedagógicas vamos a ver los modelos de aprendizaje, la organización de los espacios y recursos y materiales educativos y el tiempo. Y en cuanto al desarrollo de la tutoría y orientación educativa, vamos a ver cómo se va a realizar el trabajo con las familias y de qué manera aseguramos la continuidad educativa. Esto sí, entonces, también debemos tener en cuenta otros aspectos más como el plan de estudios, ¿sí? El plan de estudios que es parte del PI, y vamos observando que debemos establecer las competencias, siempre teniendo en cuenta que también se pueden plantear en el PCI competencias adicionales y que vamos viendo que también puede tener consideraciones sobre la tutoría y orientación educativa en el plan de estudios. Asimismo, vamos observando que se va a precisar las orientaciones pedagógicas para que puedan plantear el cómo enseñar y el cómo aprender de los estudiantes. Asimismo, vamos a ver que para facilitar esta toma de decisiones se puede considerar lo siguiente. También podemos ver modelos de aprendizaje. En este caso, se va a plantear modelos de aprendizaje que permite desarrollar competencias para el logro de un perfil de egreso de acuerdo al Currículo Nacional de Educación Básica. Vamos viendo que la institución puede establecer dichos modelos a partir de los aspectos que considera que le otorgan una particularidad, un sello particular a su propuesta pedagógica. Por ejemplo, puede ser el trabajo colaborativo, el aprendizaje autónomo, la investigación, entre otros.
vamos viendo que también se debe trabajar la organización de los espacios, recursos y materiales educativos y el tiempo, porque la organización de los espacios, el uso adecuado y pertinente de los materiales, vamos viendo que brindan entornos, interacciones que permiten tener un clima favorable para el aprendizaje. Y estas condiciones favorecen y garantizan el desarrollo y el potencial de los estudiantes. Por eso también es importante revisar los programas curriculares correspondientes para tener en cuenta en este proyecto curricular de la institución educativa. Acerca de los programas curriculares, ¿sí? Los programas curriculares por cada nivel, acá le puedes hacer un clic. Recuerda que este PDF lo voy a poner en la descripción del video y en los comentarios. Y para los inscritos en sus grupos de WhatsApp. También vamos a ver el desarrollo de la tutoría y orientación educativa y que debemos trabajar con las familias para que se conviertan en nuestros aliados estratégicos y para ello podemos trabajar actividades. ¿Qué actividades podemos trabajar con las familias? Mira, encuentros familiares, jornadas de formación para madres y padres, tutor legal o apoderados, acompañamiento a cada familia, involucramiento de agentes sociales o aliados. Asimismo, podemos identificar que hay algunos problemas en la continuidad educativa y por eso tenemos la aplicación Alerta Escuela para prevenir la interrupción de los estudios. ¿Y qué nos permite Alerta Escuela? Identificar a los estudiantes de riesgo de interrupción de estudios que necesitan medidas preventivas para promover su continuidad y promover el uso de orientaciones pedagógicas y de gestión concretas para que se puedan adaptar y contextualizar y así lograr la continuidad. También tenemos mecanismos para promover la continuidad educativa, cómo establecer uno o más canales de comunicación, puede ser un Facebook, una página oficial, una página web, promover la flexibilidad docente en el uso de los medios de comunicación diferenciados, crear vínculos afectivos positivos entre los estudiantes y la institución educativa. Olimpiadas, reencuentros, son algunos de ellos, por ejemplo. Vamos viendo entonces qué tan importante es en el PCI las orientaciones para la tutoría y orientación educativa. Son tan importantes que podemos revisar los enlaces. Hay orientaciones pedagógicas para cada uno de los niveles. Otro aspecto también es el proceso de evaluación de los aprendizajes y es muy importante porque hay que recordar que la evaluación es un proceso de recojo de información relevante acerca del nivel de desarrollo de competencias de cada estudiante. ¿Pero para qué? Para contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. En el PCI de la institución se debe presentar cómo se llevará a cabo el proceso de evaluación de los aprendizajes, siempre y cuando esta evaluación mantenga los aspectos centrales de una evaluación formativa. Y vamos viendo que el objeto de la evaluación, el que evaluar van a ser las competencias, es decir, cómo se usan de manera combinada las capacidades y la finalidad de la evaluación, el para qué evaluar es contribuir al desarrollo de las competencias de los estudiantes. ¿Con qué fin? Con el fin de lograr los aprendizajes del perfil de egreso. Vamos viendo ahora lo siguiente. Importante es que al culminar la elaboración del PCI, la institución educativa cuenta con una propuesta pedagógica diversificada y pertinente a las necesidades, potencialidades e intereses de los estudiantes y su contexto. Vamos viendo entonces ahora orientaciones para la implementación del PCI. Recuerda que esta implementación del PCI te sirve para responder cómo puedes aportar tú en tu rol docente en la implementación del PCI. ¿Y cómo es? Pues vamos viendo que se requiere que toda la comunidad educativa conozca y comprenda la propuesta pedagógica. Por eso necesitamos difundirla. Por eso es importante, se recomienda su revisión continua y permanente en reuniones de trabajo colegiado. ¿Qué es una reunión de trabajo colegiado? Es cuando los docentes, los maestros se reúnen, hay un acta de por medio para ver aspectos de la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Se sugiere realizar también la sistematización de la experiencia, que es una reflexión crítica y de construcción de conocimientos y lecciones aprendidas que se derivan de los aspectos más importantes. Bien,
Así vamos a ver algunas preguntas, vamos a ver algunas preguntas orientadoras para sistematizar una experiencia. ¿Cómo fue el proceso de vivir en la experiencia seleccionada? ¿Qué actores educativos participaron y qué roles asumieron? ¿Qué se hizo durante su elaboración? ¿Cuáles fueron los hitos que determinaron cambios significativos en las prácticas pedagógicas? ¿Y qué lecciones aprendidas se extraen de la experiencia seleccionada? Vamos a ver entonces que sí, puede ser una experiencia como un grupo de interaprendizaje o de repente una jornada como el Día del Logro, ¿ya? O las pasantías también, ¿ya? Es importante. Debemos recordar que cada docente puede sistematizar aspectos significativos de su práctica pedagógica en el aula, por ejemplo, lecciones aprendidas, o ello supone también contar narrativas reflexivas e interpretaciones críticas de hechos o situaciones que generaron aprendizajes o no, y que ayudaran a mejorar la práctica pedagógica. Siempre todo en reunión de trabajo colegiado. Ahora sí, ¿cómo se realiza el seguimiento y evaluación del PCI? Y vamos viendo acá este proceso. Mira, en los procesos del proyecto curricular de la institución educativa, vamos viendo en estos procesos, tenemos el proceso de elaboración y actualización, implementación, seguimiento y evaluación. En este periodo lectivo, vamos viendo el posible rediseño de la propuesta pedagógica. Entonces, para hacer el seguimiento, ¿cuáles son estas acciones de seguimiento para el PCI? Analizar los documentos de planificación curricular, sí, eso es importantísimo. También analizar junto con los docentes, acá está tu rol como docente, los resultados de aprendizaje semestralmente, empleados los registros elaborados por los docentes. Al finalizar el periodo escolar, en este caso puede ser bimestre o trimestre. También indagar junto con los estudiantes su opinión y propuestas sobre las situaciones y actividades de aprendizaje desarrolladas, ¿sí? Sobre estas situaciones y actividades. También debemos monitorear el cumplimiento de actividades y metas anuales relacionadas con la práctica pedagógica y de gestión curricular. Esto a través del PAT. Otra acción también es monitorear la continuidad educativa de la institución educativa mediante el sistema Alerta Escuela y mecanismos propios de la IE como registro de asistencia. Hay que recordar que el Comité de Gestión Pedagógica puede desarrollar actividades y tareas referidas al seguimiento y evaluación que pueden organizarse en un cronograma previamente definido. Y ahora, ¿cómo evaluamos el PCI? Durante la evaluación se va a revisar la propuesta pedagógica implementada y los ajustes realizados. ¿Para qué? Para su implementación. Para ello se sugiere revisar las actividades de las semanas de gestión. Es por ello que vamos a ver una serie de preguntas para poder aclarar lo siguiente. ¿Qué debe tener el seguimiento y qué debe ser evaluado? ¿Qué actividades son necesarias para el seguimiento y para la evaluación? ¿Quién es responsable de las actividades de seguimiento y evaluación? ¿Cuándo se planifican las actividades de seguimiento y evaluación? ¿Cómo se lleva a cabo el seguimiento y la evaluación? ¿Y qué recursos necesitan? Por ejemplo, puede ser a nivel regional, como fichas de monitoreo, entre otros. Entonces vamos viendo que es importante que esto se defina con anticipación. Y una vez que se ha dado inicio a las actividades del año lectivo, se debe analizar. Vamos viendo que se espera que la programación de actividades de la IE se incluya las fechas y plazos para desarrollar esas actividades de evaluación y de seguimiento. Según lo señalado anteriormente, para desarrollar una adecuada evaluación del PCI y su implementación se sugiere cuáles son entonces estos pasos. Generar acciones con el equipo directivo y docente para dar a conocer qué es la evaluación y su importancia en la IE. Sí, la evaluación educativa es muy importante. Vamos viendo también que se debe definir quiénes serán los responsables de la evaluación. Asimismo, vamos viendo que se debe definir y establecer qué se quiere evaluar del PCI y de su implementación y cómo se va a evaluar. Y vamos viendo que se debe aplicar la evaluación y se procesa para analizar la información recogida. Esto es importante para el PCI.
Cabe resaltar que la evaluación permite contar con información que sirve de insumo para realizar ajustes y mejoras tanto en la propuesta pedagógica como en su implementación. Vamos viendo ahora las pautas generales para el seguimiento y evaluación. Y estas pautas generales son que los miembros de la comunidad educativa deben estar motivados, comprometidos y con buena disposición frente a la evaluación. Deben disponerse los recursos y tiempo necesarios para la evaluación. Asimismo, debe establecerse cómo se va a llevar a cabo el seguimiento y la evaluación que permitan conocer quiénes y qué tipo de evaluación se va a realizar. También es bueno ver que será necesario que se generen espacios permanentes de reflexión, es decir, retroalimentación, al interior de la institución educativa, ver los resultados del seguimiento y la evaluación que deben ser comunicados a toda la comunidad educativa de forma accesible, y también se debe establecer un sistema de reconocimiento a los esfuerzos de toda la comunidad educativa, tomando en cuenta los resultados obtenidos según corresponda. Finalmente, vemos el sistema de reconocimiento debe ser representativo a la diversidad de estudiantes que forman parte de la IE. Recordemos que en el PAC se monitorean los procesos y las actividades previstas para cada objetivo y meta propuesta del PI, y que ese instrumento de gestión también debe priorizar un conjunto de actividades que faciliten el registro, evidencia, análisis y sistematización para evaluar el PSI. Vamos viendo ahora el esquema sugerido para un PSI. Como siempre, los datos generales, en este caso el nombre de la IE, código de identificación, DREUGEL, a la que pertenece el turno, los niveles, ciclos educativos que atiende, dirección, teléfono, tipo de gestión y año de elaboración del PSI. También debe estar el desarrollo de la propuesta pedagógica, es decir, el plan de estudios con los formatos, orientaciones pedagógicas, es decir, también debe tener los modelos y estrategias didácticas, el uso de espacios y materiales, la tutoría de orientación educativa y los proyectos de innovación curricular, el desarrollo de la tutoría de orientación educativa, el proceso de evaluación de los aprendizajes, qué evaluar y para qué evaluar, asimismo el seguimiento y evaluación del PSI y su implementación, viendo la programación de actividades de seguimiento y evaluación del PSI que van a estar en los formatos de acuerdo al PAC. Y finalmente puede estar como anexo el diagnóstico de los estudiantes. Este diagnóstico que era parte del PI, con la situación de los aprendizajes, la situación del desarrollo socioafectivo y cognitivo, las barreras educativas, los factores del contexto que inciden en el aprendizaje, la dinámica de participación estudiantil y la interrupción de los estudios. Profesor, es bueno saber el PI-PAT del colegiado. ¿Dónde darás la clase modelo? Sí, es bueno saber eso. Tú puedes solicitar por ley de transparencia mediante un FUT en tu colegio en el que vas a dar estos documentos, ¿sí? Por eso su importancia. Muy bien, maestro. Entonces, maestros, ya son 9:17. A las 9:30 tenemos una transmisión. Voy a tratar de hacerlo en vivo en el YouTube y también en el Facebook para que pueda absolver algunas preguntas para los maestros que por primera vez van a dar una clase modelo, ¿sí? Una maestra que se nombró en el proceso de nombramiento anterior, va a dar sus alcances, experiencias, para que ustedes también ya tengan una idea, ¿ya? Vamos a preguntarles si también le preguntaron por los instrumentos de gestión, ¿ah? Así que yo en la primera parte, yo voy a hacer preguntas y respuestas con ella y luego ustedes en el chat. Sí, maestros, vamos terminando esta transmisión y recuerda que quiero prepararte con todo lo necesario para que hagas una buena entrevista, ¿sí? Así que, maestros, nos vamos. Termino la transmisión y nos vemos. Chau, chau. Cuídense mucho. Nos vemos.